El Antiguo Testamento registra profecías sobre un futuro Mesías. ¿Se cumplen estas profecías en Cristo? ¿Hay alguna prueba que lo demuestre? Hola amigos, un gusto estar de nuevo con ustedes a través de este nuevo episodio. Seguiremos estudiando la serie comenzada la semana anterior, que es ¿Puedo confiar en la Biblia? Esta vez veremos las profecías mesiánicas. Jesús dijo, Juan 5, verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Relatar algo que ya pasó es definitivamente mucho más fácil que anticiparse a algo que pueda pasar. Relatar la vida, muerte y resurrección de Jesús no fue difícil para los testigos oculares. De hecho, ellos declaran, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por lo tanto, en este episodio quiero que veamos aquellas palabras que fueron escritas muchos años antes de que Jesús estuviera en la tierra. Y estas palabras que fueron profetizadas acerca del Mesías que vendría. Alguien podría decir tal vez las profecías acerca de Jesús se escribieron después de que Jesús ya había muerto, entonces hicieron calzar la historia para que parecieran proféticas y divinas, apuntando a un simple carpintero que tenía un montón de seguidores. Entonces hagamos lo mismo que hicimos en el episodio anterior, presentemos evidencias. Alrededor de 2 a 3 siglos antes de Jesús, se escribió una traducción griega de las escrituras hebreas, que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento. Es decir, para cuando Jesús nació ya había un libro que recopilaba la información acerca de un futuro Mesías. No se escribió después de Jesús. De hecho, esta traducción se hizo tan popular entre los judíos que muchos la tenían como su Biblia en los tiempos de Jesús. Este libro es conocido como la Septuaginta, y según la tradición, el rey Ptolomeo II de Egipto, quien tenía una extensa biblioteca, quería tener una copia de las escrituras hebreas en ella. Entonces envió representantes a Jerusalén para invitar a 72 ancianos que iban a ser conformados por 6 ancianos de cada una de las 12 tribus para lograr una traducción de las escrituras al griego. Esa es una versión. Hay otra versión que dice que se juntaron 72 hombres para hacer esta traducción y que se les puso a cada uno por separado y que cada uno tuvo que hacer su traducción y que después cuando se juntaron y compararon la versión de cada uno coincidían. Independiente de cómo haya sido que llegó, la Biblia, la Septuaginta, sí estaba en los tiempos de Jesús. Entonces, si queremos saber respecto al Mesías, debemos ver las Escrituras. Por ejemplo, analicemos lo siguiente. Supongamos que debemos ir al terminal a buscar a una persona que conocemos, pero que jamás hemos visto en persona. ¿Cómo puedo identificarlo? Porque lo he visto solamente por foto. ¿Qué hacemos? Pedimos detalles específicos. Por ejemplo, primero, se fija un lugar de encuentro. Luego se describe una de las personas. Hagamos este juego. Nos juntamos en el terminal, frente al kiosco. Mido 1,80 m, no sé, tengo pelo castaño, vestiré jeans y una camisa blanca, tendré un periódico bajo el brazo y una mochila roja en mi espalda. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar una persona que cumpla con todas estas características para decir, ahí está la persona que busco yo. Nombramos 7 señales de identificación. Ahora, si quisiéramos buscar a Jesús en el Antiguo Testamento, para poder identificar al Mesías y saber si realmente es Jesús, debemos buscar las señales que fueron entregadas de antemano. El único problema, si es que podríamos decir problema, es que no son 7 señales. Son decenas de señales. De hecho, en este cuadro que les presento acá, hay varias y ni siquiera están todas. Por ejemplo, nos habla de que es de línea de Abraham. Está la cita del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es de la línea de Judá, de la línea de David, nacimiento virginal, lugar de nacimiento, Belén, heraldo, el antecesor que venía proclamando al Mesías que habría de venir, Juan. Está profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo. Que Jesús sería rey, que sería profeta, que sería sacerdote, que cargó los pecados del mundo, que fue ridiculizado por su mensaje.
que sus pies y manos fueran heridas, fueron dañadas, fueron taladradas, que no tuvo ningún hueso roto, que los soldados apostaron por su ropa, o más bien para quién se quedaba con ellas. La oración de Cristo, que Cristo fue desfigurado, que fue azotado y ejecutado, que resucitó y que también ascendió. Esto está tomado de un compendio de Portavoz de Teología. Esto está citado por Erwin Lutzer en el libro 7 razones para confiar en la Biblia. Aquí hay un cuadro con algunas de las profecías mesiánicas. Se estima que hay más. Veamos, por ejemplo, algunas de estas profecías. Por razones de tiempo es imposible revisar el cuadro completo, por eso vamos a ver algunas de las profecías. Por ejemplo, lugar de nacimiento. En Miqueas capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Esta profecía fue escrita aproximadamente 700 años antes de su cumplimiento. ¿Cómo está cumplida en el Nuevo Testamento? Leamos Mateo capítulo 2, versos 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ahí aparece nombrada Belén, este pequeño pueblo que iba a ser grande, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos magos vieron la estrella y vinieron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque entendieron que era el cumplimiento de la profecía. Algo pasó. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Y qué hicieron? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Necesito saberlo. Tengo que indagar, dice Herodes. Tengo que averiguar. ¿Y a quién llamó? A los que conocían las Escrituras. ¿Y qué dijeron ellos? No dijeron no sabemos. No dijeron tenemos que buscar. Ellos conocían lo que decía la Biblia, lo que decía el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento por el profeta Miqueas decía: en Belén de Judea, porque así está escrito. Y esa respuesta es consistente: así está escrito. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Es decir, al ser consultados, citan la Escritura. Se dijo por el profeta Miqueas 700 años antes que Jesús nacería en Belén. Acá está el hecho ya consumado. Jesús había nacido en Belén y había llegado gente siguiendo el rastro de una estrella, y los conocedores de la palabra sabían que eso ya estaba escrito. ¿Cuál fue su actitud, por ejemplo, frente a los acusadores? En Isaías 53, verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. El cumplimiento en el Nuevo Testamento lo encontramos en Mateo capítulo 27, versos 13 y 14. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato estaba sorprendido. No se está defendiendo. No está diciendo algo en contra de sus acusadores. Por el contrario, guardó silencio, tal como había sido descrito por el profeta Isaías. Veamos respecto a su sepultura. Su sepultura es la tumba de un rico. En Isaías 53, verso 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo vemos el cumplimiento? ¿Dónde lo vemos? Lo encontramos en Mateo capítulo 27, de versos 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. En un sepulcro totalmente nuevo, de una persona rica que había sido labrado en una peña. Tal como decía la profecía, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue
en su muerte. También hay una profecía respecto a su resurrección. Eso está en el Salmo 16, verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cumplimiento en el Nuevo Testamento lo vemos cuando Pedro habló en Pentecostés. Recuerden ustedes que Pedro se pone en pie y comienza a hablar, comienza a predicar. Y él nos enseña que este pasaje se aplica a Cristo y no a David mismo. Lo leemos en Hechos capítulo 2, versos 29 al 31. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro está diciendo, sabemos dónde está la sepultura de David, sabemos que su sepulcro está ahí, sabemos que sus restos están ahí, su carne vio corrupción. Por lo tanto, David no está hablando ni profetizando acerca de sí mismo. David está hablando acerca de Cristo. Sabemos que aún ante la evidencia, porque podríamos tomar una por una estas profecías y ver el cumplimiento en el Nuevo Testamento y a lo mejor encontrar más. Pero aún así ante la evidencia habrá gente que no creerá. Sin embargo, para los cristianos el creer en la veracidad de las Escrituras nos demuestra que no es una fe ciega ni tampoco un salto al vacío, sino que es una fe que está fundada en la razón, está fundada en hechos, está fundada en el pensamiento, en ver el cumplimiento de cada profecía acerca de Cristo. Y eso nos deja una esperanza gigante, una esperanza inmensa, porque así como estaba profetizado que vendría en carne, que sufriría, que moriría, que sería sepultado y que resucitaría, también está profetizado que un día ha de volver. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros proclamamos. Y eso también aparece en su palabra. Por eso honramos a Dios y honramos su palabra, porque sabemos que podemos confiar en ella, pues es Dios mismo hablándonos, aunque lo hizo a través de hombres, aunque esos hombres eran imperfectos, pero el mensaje contiene la salvación para nuestras vidas. Oramos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque en efecto encontramos en ella el testimonio acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por permitirnos conocerle y creer en Él. Ayúdanos a buscar más de Él cada día, a buscar más de ti, Padre amado, a hacerlo a través del Espíritu Santo, para poder comprender de mejor manera tu palabra, no para envanecernos con conocimiento, sino para poder adorarte de mejor manera. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias amigos, es el segundo episodio ya de esta serie, van a ser 4 episodios, uno por cada semana de septiembre, así que les invito a que me sigan acompañando en los que vienen. Que Dios les bendiga.